Hola, hola, muy buenos días. Hoy tenemos la clase número 18 de circuitos discretos y tenemos que empezar tema nuevo, pero también tengo que organizar un poco el curso porque hay algunos eventos en las próximas semanas que tenemos que conversar. Entonces, bueno, primero voy a abrir aquí un Word para poder organizarnos un poco con el curso. Yo sé que hoy hay poquitas personas, pero espero que la mayoría vean el video. Entonces, estamos en semana número 9. En semana 9 tenemos, bueno, la primer clase fue la de la vez pasada, la del miércoles, que hicimos la parte de, perdón, miércoles, hicimos las instrucciones de la tarea. Entonces, segundo nada más para cambiarle el idioma. Sí, entonces hicimos las instrucciones de la tarea y hoy es viernes 24. Vamos a ver respuesta en frecuencia. Es como la introducción. Y entonces esto fue el 22. Ok, en semana 10 eh, tenemos un par de problemitas. Es miércoles 29. Vamos a ver. No, sí, miércoles 29. Ese miércoles, bueno, a mí me acaban de nombrar representante ante la AIR, entonces hay Asamblea Institucional Representativa todo el día. Y significa que tengo que ir a un consejo, que voy a estar ocupado todo el día y es obligatorio que los profes suspendan y repongan. Entonces, esta lección del miércoles 29 va a ser, no hay clase presencial, será pregrabada. Les voy a grabar la clase con antelación para que la puedan ver, porque voy a estar en la IR y entonces no puedo estar. El tema de esa clase tiene que ver con los modelos de alta frecuencia de los transistores. Entonces, temas son modelos de alta frecuencia de transistores bipolares y MOSFET. Entonces, esa tenemos que hacerla que pregrabada. Después, el viernes es 1 de mayo y el primero de mayo es feriado. Entonces, tampoco hay clase, pero no nos podemos atrasar. Entonces, porque ya había suspendido una el día de la feria ocasional, entonces esta también la voy a hacer pregrabada. El tema de esta clase es la respuesta de frecuencia de un emisor común y de un fuente común. Em, entonces, la próxima semana, el problema es que las clases van a ser videos y necesito que se vean los videos. Yo sé que cuesta ponerse al día, sobre todo si el profe no está, y también está la tentación de ir a ver solo las diapositivas y ya, pero no sé si les funciona el video. Yo creo que en el video explico la materia. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Ahora, la cosa no termina ahí porque en semana 11 el gobierno dio asueto el viernes. Entonces, miércoles sería el miércoles de la semana 11, que es el miércoles 6 del 5, hay clase presencial.
El tema sería la respuesta de frecuencia de base común y compuerta común. Los vamos a ver en pares porque son parecidos. Y el viernes 8 hay asueto nacional o traspaso de poderes, porque el 8 de mayo es cuando entra la nueva presidenta electa. eh, y ese día no hay clase virtual, pero también vamos a tener un videito del tema. Tengo que grabarlas, yo tengo que grabarlas en algún momento. El tema es la respuesta de frecuencia de conector común y fuente, no, entrenador común. Entonces, los días que no hay clases son este miércoles, este viernes y este viernes. Y entonces vamos a perder esas clases, pero no se pierden. Las vamos a hacer grabadas en un video. Entonces, hay que ir al playlist de YouTube a ver si los videos que corresponden en el día que correspondan. Pero esto se los voy a publicar en el Tech Digital como una noticia. Y entonces ahí les va a llegar un correo con las instrucciones entonces de las siguientes clases. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta. Creo que hay muchas eventualidades. Para el examen todavía falta, porque después podemos seguir haciendo aquí. Pues no con tanto detalle, pero miércoles y viernes de la siguiente semana es la respuesta a frecuencia de par diferencial o al revés, SCODO, y respuesta a frecuencia par diferencial. Y ya esa es toda la materia del examen. Entonces, después de eso, el examen normalmente lo pongo en semana 14, pero en semana 13 hay que empezar a ver la materia del siguiente examen, porque hay 4 semanas para ver materia para el tercer parcial, y el tercer parcial es de retroalimentación negativa. Entonces, ahí vendrá. Eso lo vemos más adelante. Pero entonces, por ahora, los temas de examen es hasta la respuesta a frecuencia del par diferencial. Y el examen lo hacemos normalmente miércoles de semana 14. Entonces 9, 10, 11, 12, 13, 14. El examen sería miércoles 27 de mayo. Entonces vamos a ver. 13 y 15. Listo. Eso es. Entonces, hoy vamos a iniciar tema nuevo. Tenemos las semanas contaditas, entonces está bien. No vamos atrasados. No nos vamos a atrasar, aunque haya muchos feriados. Y entonces vamos a empezar con la materia de hoy. Hoy vamos a ver respuesta en frecuencia. Tenemos que ver un par de teorías más importantes que nos van a servir para estudiar circuitos en términos de la frecuencia. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber que la mayoría de los circuitos, si no es que todos los circuitos, no responden por igual a las señales de frecuencias diferentes. Aquí en esta página dice que si la frecuencia de entrada aumenta, por ejemplo, si tengo un amplificador y la onda de la entrada tiene una frecuencia bajita, bueno, va a depender también de la frecuencia, la salida está amplificada, ¿correcto? Porque la onda de salida se ve que es mayor que la onda de entrada, entonces tengo una ganancia mayor que uno. En este caso la ganancia es positiva porque las señales están en fase. Pero si la frecuencia aumenta, vean que aquí tengo 4 periodos en el mismo tiempo donde antes tenía dos. Entonces la señal ya no está tan amplificada. La señal tiene menos amplificación.
y puede llegar a un punto donde si la frecuencia es muy alta, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 periodos en el mismo espacio, entonces tengo más frecuencia, aquí obtengo una atenuación en la señal. Entonces este circuito es un amplificador para la primera señal, pero es un atenuador para la tercera señal y es el mismo circuito. El circuito yo no lo cambié. Este circuito puede ser un operacional, ¿verdad? De 741 LM, y el LM es como del fabricante porque también hay OA o ¿cómo era? Hay unos de Texas Instruments y así diferentes compañías. El mismo circuito tiene diferentes ganancias para frecuencias diferentes. Y eso se ve aquí en este diagrama. Usualmente habíamos pensado que la ganancia era una constante y entonces todas las señales se amplifican por igual, pero la ganancia no es una constante. En la mayoría de circuitos, la ganancia es función de la frecuencia. Y entonces en frecuencias bajas y eh, relativamente bajas, por debajo de una frecuencia, que llamamos la frecuencia de corte, la ganancia se mantiene aproximadamente estable. Vamos a decir que aquí no hay pérdida de ganancia. Y entonces todas las señales de esta frecuencia para abajo se amplifican con un factor de amplificación mayor que 0 decibeles. Vamos a hablar ahora de los decibeles. Pero serían unas ganancias positivas. La ganancia en unidades lineales, cuanto de su V out entre V indirectamente, es mayor que uno. Por encima de la frecuencia de corte, el problema es que tengo una pérdida de ganancia, o un roll-off, o que esto decrece, ¿verdad? Y entonces puede llegar a un punto donde la ganancia sea menor que uno para una frecuencia específica. Eso es lo que sucede. ¿Por qué pasa esto? Esto sucede porque los amplificadores están construidos con transistores, ¿verdad? Y si, por ejemplo, tenemos un transistor, el transistor, si tengo voltaje de entrada y tengo voltaje de salida, el transistor no es perfecto. El transistor tiene algunas imperfecciones y sobre todo tiene capacitancias. La capacitancia es un elemento eh, que reacciona con la frecuencia y dependiendo de en dónde queden colocadas esas capacitancias, pueden cortocircuitarme algunas de las terminales del transistor. Y si entran en corto, pues la señal se va al corto y no puede pasar a través del circuito. Entonces el transistor se va poniendo como en cortocircuito en frecuencias muy altas porque la capacitancia, la reactancia capacitiva, tiene una fórmula 1/J omega C. Y si la frecuencia aumenta, la reactancia tiende a cero. Y tiende a cero quiere decir que es un corto. Entonces realmente todos los condensadores parásitos del circuito, que serían condensadores que aporta el transistor, porque no se los puedo quitar, es un elemento real que tiene capacitancias parásitas o no deseadas, esas capacitancias se van poniendo en corto. Entonces va a haber una frecuencia en donde todo es un cortocircuito y ya no puede, no puede pasar la señal. Entonces, en el curso anteriormente habíamos hecho diferentes simulaciones de SPICE. O bueno, sabemos hacer algunas, sobre todo para el proyecto, la tarea. Tenemos simulaciones de punto de operación que lo que nos dan es los valores de corrientes y voltajes en todo el circuito en CD. Eso es el punto de operación. Tenemos simulaciones punto step, que son barridos de parámetros, como por ejemplo para poder cambiar el parámetro W7 o el parámetro W8 de la tarea, ahí usamos el comando step. El comando tran es simulación transitoria o en el dominio del tiempo, entonces hacemos gráficas de voltajes en función del tiempo. Comando DC es el barrido de una fuente de CD. Este lo usamos sobre todo para sacar las curvas características de los transistores. Y la que vamos a ver nueva, que creo que no hemos hecho hasta el momento, es la de respuesta en frecuencia. En la tarea viene una de estas simulaciones de respuesta en frecuencia. Lo que hace la simulación de respuesta en frecuencia es que pone una fuente en la entrada y empieza a variarle la frecuencia. Entonces, desde el punto inicial hasta el punto final, en todo ese rango, vamos a ir midiendo, por ejemplo, la ganancia. Y la ganancia se puede poner en un diagrama de Bode. El diagrama de Bode es un diagrama que tiene como eje vertical la magnitud de la ganancia. Eso es importante que sea la magnitud, porque la ganancia puede ser positiva o negativa, pero graficamos solo la magnitud.
y está en función del logaritmo de la frecuencia. El eje horizontal está en décadas usualmente, porque los rangos de frecuencia, ¿verdad? Son muy amplios y entonces si yo empiezo a graficar esto en unidades lineales, o sea, solo la frecuencia pura, pues el 1 y el 10 van a quedar muy pegaditos, después el 100 va a quedar por allá y después el 1000 va a quedar por allá y después el 10.000 ya no cabe en la página, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que partimos las frecuencias en décadas y decimos, de 1 a 10 hay una década, de 10 a 100 hay otra década, de 100 a 1000 hay otra década. Y están por factores de 10, ¿verdad? Las décadas en un logaritmo. Mire aquí, si yo tengo logaritmo base 10 de 1, me debería dar, eh, vamos a ver, de base 10, de 10 es 1. Logaritmo base 10 de 100 es 2. Logaritmo en base 10 de 1000 es 3, ¿verdad? Eso lo podemos revisar en la calculadora. Y el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Logaritmo en base 10 de 100, segundo, es 2. Y de 1000 es 3. Entonces, esto hace que el eje horizontal tenga unidades, bueno, la conversión es 1, 2, 3, pero los rótulos los vamos a mantener con el valor de la frecuencia, que es 1, 10, 100, 1000. Entonces, cada década es una de estas rayitas y vamos a poder observar la ganancia en función de todas las décadas, que eso me permite cubrir un rango más amplio. Entonces, si tengo un circuito como este que tiene una resistencia, un transistor y tiene una capacitancia de salida, digamos, esta capacitancia no es que se la ponemos ahí intencionalmente, sino que es una capacitancia, dijimos, una capacitancia parásita del circuito, una capacitancia no deseada que sale del transistor y de las interconexiones, porque, por ejemplo, en un PCB, eh, el PCB tiene líneas de cobre por encima, ¿verdad? Pero el PCB, el material es un aislante, se llama FR4, que es un material fibroso, es una fibra especial y tiene una permitividad relativa de 4,6. Si aquí arriba va cobre con una señal y abajo hay tierra, que muchas veces el plano de abajo es plano de tierra, entonces entre el cobre y la tierra, yo lo que tengo es cobre arriba y cobre abajo. El cobre de abajo es tierra y el cobre de arriba lleva una señal y lo que tengo son un condensador. Eso es inevitable. Entonces, en un PCB funciona así. En una protoboard también, porque las protoboards, entre las líneas de la protoboard, hay cierta capacitancia. Entonces, en una protoboard, por ejemplo, de estas, dice que la capacitancia parásita entre líneas adyacentes varía entre 2 picofaradios a 5 picofaradios. Que picofaradios es poquito, pero dependiendo de la frecuencia, ¿verdad? Un condensador de 5 picofaradios a una frecuencia de 1 GHz puede que ya se indefina, ¿verdad? Porque la fórmula es 1 entre 2 por pi por la frecuencia de 1 giga, por ejemplo, por 5 picos. No sé. Entonces, a 1 GHz, un condensador de 1 picofaradio tiene 31 ohmios, que ya podemos decir que es relativamente un cortocircuito. No es un corto, pero a 1 GHz, ¿verdad? Y si le ponemos aquí un par de gigahertz, son 15 ohmios. A 4 GHz, que es la frecuencia de Wi-Fi, por ejemplo, 4,8, ya tengo 6 ohmios. Y entonces no puedo usar una protoboard porque eso significa que entre línea y línea habría 6 ohmios de resistencia, bueno, de reactancia. Y entonces eso es un cortocircuito, la protoboard en términos prácticos. Tengo resistencias de 6 ohmios entre todas las líneas. A 4,8 gigas, ¿verdad? Entonces la idea es que la capacitancia es el elemento que me echa a perder las ganancias bonitas que tenía aquí en CD. La banda plana se llama esto. Banda plana es todo el rango de frecuencias donde tengo amplificación.
Ok, entonces para estudiar filtros, porque esto al final termina siendo filtros, podemos devolvernos un poco al curso de corriente alterna. En el curso de SA, que es requisito para este, habíamos visto filtros pasivos. Esto es un filtro pasabajas de tipo pasivo, donde tenemos resistencia y condensador. Esto es pasabajas porque cuando la señal de entrada es baja, tiene una frecuencia baja. El condensador es un abierto. Recordamos que en CD los condensadores eran abiertos, por eso podíamos hacer acoples entre etapas de circuitos. El condensador de acople, ¿verdad? O condensadores de desacople se llaman a veces también. Es el condensador que ponemos en la entrada y en la salida de los amplificadores. Esos condensadores son abiertos en CD. Entonces, en CD, si la onda de entrada es CD, este condensador está abierto, no hay corriente por el circuito, la resistencia no tiene voltaje y el voltaje de salida y el de entrada son iguales. Pero después de cierta frecuencia, y hay una frecuencia de resonancia del circuito, después de la frecuencia característica de este circuito, entre más alta la frecuencia, el condensador se va poniendo en corto y la salida va a pasar a ser tierra. Entonces, en frecuencias altas, el circuito me da salida cero, y en frecuencias bajas me da salida igual a la entrada. Hay que observar que este circuito no puede amplificar. Los circuitos con elementos pasivos no amplifican, solamente atenúan. Entonces, lo más que yo puedo tener de ganancia es uno, ¿verdad? Cuando V out y V in son iguales porque el condensador está abierto, la ganancia es uno. Y de ahí la ganancia empieza a bajar. Y entonces desde uno el circuito empieza a tener ganancias cada vez menores. Para estudiar la respuesta en frecuencia de este circuito, lo que hacemos es calcular la función de transferencia o obtener la función de transferencia de manera algebraica. Para eso, lo que necesitamos es expresar el condensador como su reactancia. La reactancia es uno entre J omega C. Y entonces aquí vamos a tener que usar mucho la fórmula de reactancia. Em, en esta fórmula ya había mencionado que si omega aumenta, la reactancia disminuye y entonces el condensador se va poniendo en corto. Y para encontrar el voltaje de salida en función de la frecuencia, yo lo que puedo hacer es un divisor de voltaje. Entonces el voltaje del condensador sería V out, que eso es igual a V in por el elemento del condensador, que sería su reactancia, entre R1 más uno entre J omega C1. Esta fórmula la puedo expresar como ganancia si paso Vin a dividir, ¿verdad? Entonces este Vin va a pasar a dividir y me queda V out entre Vin. Y eso sería AV en función de omega, porque esto es función de omega, ¿verdad? Es una ganancia en función de la frecuencia o en función de J omega, si quieren ponerle, ¿verdad? AV en función de J omega. Y ya esa función la puedo graficar, por ejemplo, en MATLAB o en algún programa que me pueda hacer gráficas de fórmulas complejas, porque es una función compleja. Podría también tratar de aplicar álgebra para expresar cuál es la magnitud y cuál es la fase de esa función, pero eso se puede hacer después. Y lo otro es que se puede reacomodar un poquito. Entonces, lo que llamamos la forma canónica de la función, ya casi les explico qué es, pero este, podemos multiplicar arriba y abajo por este j omega c1. Entonces, si estamos multiplicando arriba y abajo por lo mismo, esto es multiplicar por uno. Entonces es válido, ¿verdad? Es permitido en matemática. Y se cancela el término de arriba, siempre y cuando omega no sea cero y c1 no sea cero, yo puedo hacer estas divisiones. Em, entonces esto no funciona para CD, pero en CD sabemos que el circuito va a llegar hasta CD en algún punto. Y cancelamos y abajo distribuimos. Abajo va a quedar J omega C1 R1, bueno, R, sí, R1 es la del circuito, más uno. Entonces, este más uno es lo que necesitamos en la forma canónica. Lo que ocupamos es que todos los polos del circuito, que son estos coeficientes que quedan abajo, estos factores, tengan más uno. Cuando los factores de omega tienen más uno, estamos diciendo que estamos ante la forma canónica de la función. Esta de arriba no, porque el omega, vean que está aquí abajo. Necesito que el omega esté arriba y necesito que su mando tenga uno. Entonces, esta que está aquí es la función en forma canónica y es la función de transferencia. Esta la podemos graficar con los teoremas o con las reglas que tenía Bode, las reglas del diagrama de Bode, para poder visualizar cómo se representaría un diagrama de Bode em,
de manera aproximada, porque cuando graficamos esta función a mano, ¿verdad? En el curso de CA se ve de manera muy profunda cómo graficar todas estas funciones. Lo que obtenemos es un diagrama donde tengo 0 decibeles en este caso, que sería la ganancia de banda plana, ya casi hablamos de eso, y después una atenuación de 20 decibeles por década por cada polo que introducimos. Entonces ahí tenemos horizontal y después atenuado. Les decía que eso es una aproximación, ¿verdad? Si uno grafica aquí la función de transferencia manualizada, aquí a la izquierda está, pero la idea es que con las reglas de Bode, lo que uno hace es que pone sumas de funciones, porque al final, como esto es una fracción, yo puedo decir que son productos en el numerador y productos en el denominador, y con los logaritmos yo puedo descomponer eso en sumas y restas. Entonces, tengo para la ganancia de CD 0 decibeles, porque el número que está arriba es 1. Y luego tengo una frecuencia donde está la frecuencia del polo, que sería esta, ¿verdad? Aquí tenemos que marcar el polo. Voy a marcarlo con otro color. Esta sería la frecuencia del polo. Y a partir de ahí menos 20 decibeles. Lo que pasa es que en la realidad la gráfica no es así de cuadrada. La gráfica puede venir aquí, puede tener un sobreimpulso y puede tener aquí un declive, ¿verdad? O puede ser una curva más suavecita, así, ¿verdad? Como asíntota hacia los dos. No sé cómo dibujar esto para que se vea bien. Pero normalmente en la frecuencia del polo ya hay una pérdida de 3 decibeles. Entonces la función verde es la real, la que observamos en el circuito y tiene menos 3 decibeles en la frecuencia donde cruza por el polo. En el polo, el diagrama de ODE va a tener una esquinita. Esa esquinita no es física, ¿verdad? Esa esquinita es una limitación de la matemática que hacemos a pie. Mm. Pero bueno, vamos a ver más de eso en circuitos y en la aplicación de los circuitos. La forma canónica de las funciones de transferencia. La función de transferencia es voltaje de salida entre voltaje de entrada. Por nomenclatura se le ha puesto H de S. Y usamos la variable S como equivalente de J omega para este curso. En realidad para el curso de SEA también podíamos usar S y J omega según la transformada de Laplace. Y eso es válido solo para funciones que sean senoidales o cosenoidales, ¿verdad? Entonces, yo puedo aproximar que ese es J omega solo en funciones senoidales o cosenoidales. La transformada de Laplace para otro tipo de funciones requiere la parte real de la frecuencia, porque ese era J omega más sigma, ¿verdad? Pero eso lo van a ver en el curso de señales y sistemas. Y bueno, para explicar entonces por qué esto es equivalente, necesitamos ese curso. Entonces, por ahora uno podría como ir y preguntar a una inteligencia, ¿verdad? Y aquí nos va a contestar, ¿verdad? Que la parte de sigma es igual a cero y eso elimina todas las atenuaciones exponenciales y nos dejan únicamente el estado estable para señales e a la j omega t, que sabemos que son senos y cosenos. Entonces dice que eso es válido para el análisis en estado permanente puramente senoidal, ¿verdad? Sustituir S igual a j omega en la respuesta de frecuencias convierte el análisis complejo de Laplace en un análisis puramente senoidal. Entonces, bueno, eso lo explicarán después en señales y sistemas. Por ahora, vamos a hacer ese reemplazo de que S es igual a J omega y entonces la función de transferencia en forma canónica nos queda como A sub 0, que es una ganancia que sale de todos estos factores cuando les extraemos todas las constantes para que al final sumen más uno. Entonces todos los ceros y los polos tienen que decir más uno, más uno, más uno, porque si no, vamos a tener términos de ganancia que quedan mezclados ahí adentro y hay que sacarlos. Entonces la idea es sacar todas las ganancias de los factores para que me quede una sola constante al frente. Los ceros son los factores del numerador, entonces tenemos 1 más s entre omega z1, que es la frecuencia de corte del cero número 1, el cero número 2 y así todos los ceros. Y abajo tenemos todos los polos. Entonces, la idea es que S, que es la variable compleja, que es la variable de esta fórmula, es una ganancia en función de la frecuencia. S es
es nuestro parámetro. Y omega es la frecuencia de corte o la frecuencia de cada uno de esos polos o de esos ceros. Entonces, divide a la variable compleja, ¿verdad? Porque en la frecuencia de un cero o en la frecuencia de un polo, tenemos que tener que la magnitud de ese polo me dé... la idea es que los ceros, cuando uno de estos paréntesis me da cero, ¿verdad? Yo igualo uno más S entre omega z1, lo igualo a cero y despejo la frecuencia. O la frecuencia del polo, ¿verdad? Yo tomo esto que está aquí abajo, el uno más, por ejemplo, en el circuito pasa bajas uno entre j omega RC más uno. Yo igualo el denominador a cero, despejo j omega y j omega es uno sobre R por C. La cuestión es que queda negativo si hacemos esa sustitución así, uno a uno. Pero frecuencias negativas y frecuencias positivas son lo mismo porque en la mayoría de circuitos el eje de frecuencias es simétrico hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso también no es de este curso, pero lo van a ver más adelante. Cuando hacemos un diagrama de... Hay un equipo que se llama el analizador de espectros, que lo que mide son los diagramas de respuesta de frecuencia de señales. Bueno, los diagramas de frecuencia de señales. Mide la densidad espectral de potencia. Lo que grafica son las frecuencias positivas, pero las frecuencias negativas también están y el espectro de frecuencias es simétrico para todos los sistemas que tenemos. Las frecuencias positivas y las negativas calzan, este, porque se puede relacionar con la fase de la señal. Entonces, bueno, por ahora también me voy a brincar este menos, esa es la explicación. Este menos lo voy a omitir y entonces j omega me va a dar uno sobre R por C, que es la frecuencia de ese polo, ¿verdad? Entonces, lo que significa es que este R por C, ¿verdad? El punto donde este circuito se indefine es cuando el J omega es exactamente menos uno sobre RC, porque entonces eso me da RC por menos uno entre RC y uno menos uno me da cero, ¿verdad? Entonces el denominador se indefine, ¿verdad? Por eso se llaman polos, porque son puntos donde la ganancia tiende a infinito. Y los ceros son puntos donde el numerador tiende a cero, entonces se va la ganancia a cero. Em, También hay otras definiciones, ¿verdad? Uno puede decir si la magnitud del polo es igual a la raíz de 2. Esa es más bonita. Porque la definición sería, ¿verdad? Si yo saco la magnitud de esto, ¿verdad? La magnitud sería la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y yo tengo que igualar eso a raíz de 2. ¿Por qué a raíz de 2? Porque se supone que en la frecuencia del polo, esta es la magnitud. La magnitud del voltaje tiene que perderse 0.707, porque si el voltaje se reduce a un 0.707, significa que la potencia me da un medio. Y el punto donde la potencia me da un medio es la frecuencia de corte del circuito. Eso históricamente ha sido así. Decimos que donde el circuito ya no tiene suficiente ganancia y la potencia se va a la mitad, ahí es la frecuencia de corte. Entonces, la definición más bonita es con la magnitud de la función de transferencia. La magnitud de esta función es uno entre la raíz de la parte real al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado. Y eso lo igualamos a uno sobre raíz de 2 y al final esto del centro y esto del centro tiene que ser igual, ¿verdad? Entonces uno más RC cuadrado tiene que darme 2 y de ahí podemos despejar. eh, Vamos a ver. Ah, es que me falta el omega. Dejé el omega botado. Este, omega RC. Y entonces de hacer esa igualdad, ¿verdad? Tendríamos uno más omega RC cuadrado es igual a 2 y de ahí despejamos omega, que en teoría tiene que darme el mínimo. Vamos a ver, esta parte está medio borrosa. Entonces, al final me queda 2 menos uno es igual a uno es igual a omega RC
cuadrado y al final omega es uno entre RC. Omega al cuadrado es uno entre RC cuadrado y entonces omega es uno entre RC. Sí, está bien. Ok, entonces la frecuencia del polo, por definición, es la frecuencia donde la ganancia decrece por un factor uno entre raíz de 2, porque dijimos que una reducción del voltaje en ese término, uno entre raíz de 2, es una disminución de la potencia de salida del circuito, porque la potencia sube cuadrado entre R, ¿verdad? Y si hacemos 0.707 al cuadrado, eso me da 0.5, es la mitad, ¿verdad? De la potencia. ¿Por qué sube cuadrado entre R? La cuestión es que la resistencia está indefinida porque por ahora no tenemos resistencia de salida en el circuito, ¿verdad? Pero técnicamente el circuito entregaría la mitad de la potencia a una carga. Entonces, lo que es más relevante de esta página es que el término RC1 que acompaña al J mega es el inverso del polo. Sí se ve, ¿verdad? Porque entonces J mega está aquí y este término que está en producto es el inverso del polo. El polo es el inverso de eso. Y eso está en radianes por segundo. Entonces también podemos calcularlo en frecuencia, porque sabemos que omega es 2πf. Esto es de propósito general, de uso general, ya esto lo vieron, entonces no voy a volverme a repasar. Este, pero a veces falla mucho esta parte, ¿verdad? De que omega, esto es omega en radianes por segundo. Para sacarlo en hertz, si yo tengo omega y quiero la frecuencia en hertz, omega lo divido entre 2pi, entonces omega entre 2pi me da la frecuencia en hertz. Y con eso podríamos calcular a qué frecuencias responde un circuito. Entonces, en el circuito pasadaltas la historia es parecida, que vamos más rapidito. La función de transferencia de este circuito sería Vin por R1 entre C1 más R1. C1 es la reactancia. Entonces, esto de aquí es la función de transferencia porque pasé Vin a dividir. La Vout es Vin por todo eso. Y entonces Obein sale a dividir y esto que está aquí lo vamos a multiplicar por j omega c1 para ponerlo en forma canónica. Entonces ya esto está en forma canónica. Tiene más 1 el polo de abajo y el de arriba no tiene más 1. Y cuando no tienen más 1 significa que están centrados en el origen. ¿Verdad? Esto es un cero en el origen. Y esto es un polo en una frecuencia específica porque tiene este más 1. Entonces la frecuencia de este polo es 1 sobre R1C1. Y la frecuencia de este cero, no pueden decirme que es uno entre R1 y C1, ¿verdad? Eso sería un error porque este no tiene más uno. La frecuencia de este cero es cero, ¿verdad? Entonces la frecuencia del cero está en el origen, está en 0 Hz. Y la frecuencia del polo está en 1 entre R1 y C1. Y con esto ya tenemos un cero y un polo, ¿verdad? El diagrama de respuesta a frecuencia lo podemos sacar de esta manera. Para un filtro pasaltas tengo un cero centrado en el origen y tengo un polo en la frecuencia 1 sobre R1C1. Ahora, este 0 debería estar en 0, 0, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo dibujo aquí abajo? La respuesta es que el diagrama, como tiene el logaritmo de la frecuencia, en el eje horizontal nunca llega a 0 en el eje horizontal. Y si yo pongo aquí, por ejemplo, 1 Hz, aquí voy a tener 0.1 y aquí voy a poner 0.01 Hz. Entonces yo puedo seguir haciendo décadas para atrás, pero entonces aquí me queda 1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 4, 1 por 10 a la menos 5, y ahí tengo infinitas décadas para atrás, pero nunca voy a llegar a tocar cero, ¿verdad? Entonces la cuestión es que por simplicidad del diagrama lo tenemos que empezar en alguna frecuencia, y este polo va a tener, este cero, perdón, va a tener cierta ganancia en esa frecuencia específica. No podemos, pero sí podemos calcularlo. Nada más sustituimos la frecuencia en la función de transferencia y lo que nos dé eso es el resultado, ¿verdad? Entonces habría que sustituir S igual a J omega. Entonces en este caso S es igual a J omega, que es igual a J2pi por la frecuencia de 0.01 Hz. Y si sustituimos todo esto en la función de transferencia y sacamos la magnitud, eso es lo que va aquí en el diagrama. ¿Verdad? Entonces podemos sustituirlo directamente en la calculadora, pero no va a ser cero eventualmente porque este lugar no es exactamente cero, ¿verdad? Entonces, también se puede encontrar gráficamente
porque la frecuencia del polo sí está definida y sabemos que el circuito tiene una ganancia en banda plana que para el filtro pasa altas pasivo era 0 decibeles porque es uno, ¿verdad? Ya casi aquí está la parte de decibeles. Entonces la ganancia es uno que me da 0 decibeles, y de ahí pongo la frecuencia del polo y tiro una línea de 20 decibeles para atrás. Entonces cada cero incrementa la ganancia en 20 decibeles, cada polo reduce la ganancia en 20 decibeles, son las reglas de Bode. Y en general estas son las únicas dos que vamos a ocupar en este curso. Yo sé que en el curso anterior vieron polos complejos, polos conjugados, polos simples, polos cuadráticos. Eso no lo vamos a usar mucho porque casi todos los polos, si no es que todos los polos de los circuitos que vamos a ver son polos simples. Y todos los ceros también son ceros simples. Entonces, con solo las reglas de más 20 menos 20 es suficiente para hacer todos los diagramas de Bode de este curso. Y los vamos a hacer como a este nivel, como a mano alzada, sin tanto papel semilogarítmico, porque suponemos que en el curso pasado ya hicieron mucho papel semilogarítmico, entonces aquí no vamos a hacer. Em, Ahora, cuando hablamos de circuitos, un circuito como este, el modelo equivalente de un circuito amplificador es un triangulito que tiene una fuente con una resistencia, ¿verdad? Si el amplificador es de voltaje, yo pongo una fuente de voltaje con la resistencia en serie y a la salida tengo un filtro pasabajas. Entonces, hacer el modelo de Bode, la respuesta a frecuencia de este circuito es muy sencillo porque es lo mismo. El voltaje de salida en comparación con el voltaje de entrada es un circuito pasabajas y la respuesta en pasabajas ya la tenemos. La frecuencia de corte del pasabajas sería 1 sobre Rout por Cout. Y esta sería la frecuencia del polo de este circuito. Y el circuito tiene un único polo. No tiene ceros porque el pasabajas no tiene ceros. La diferencia con el pasaaltas es que el pasaaltas tiene un cero en el origen. Y entonces empieza con pendiente positiva y en la frecuencia del polo se estabiliza. Este no tiene ceros, entonces empieza en banda plana y tiene solo un polo, ¿verdad? El polo atenúa menos 20 decibeles por décadas. Aquí tenemos algunas ganancias en decibeles porque este es un circuito activo. Y el circuito activo sí puede amplificar en decibeles positivos. Entonces, en unidades lineales podemos poner AV, que es V auto entre Vin. em, y aquí están decibeles, que en la página que sigue están los decibeles. La frecuencia de corte es el punto donde se pierden 3 decibeles de ganancia. Entonces, esto es un montón de texto. Lo que dice es que en potencia, si yo quiero sacar decibeles en potencia, la ganancia de potencia en decibeles es 10 veces por el logaritmo en base 10 de la potencia de salida entre la potencia de entrada. Entonces, los decibeles se usan mucho para comparar potencias, niveles de potencia en watts, ¿verdad? Y entonces, una década de potencia me da un factor de 10, ¿verdad? 10 decibeles, que sería un bel, ¿verdad? Entonces, por cada década, como son decibeles, es la décima parte de un bel. Si yo tengo que la potencia de salida es 10 veces la potencia de entrada, esto me va a dar 2, ¿verdad? Entonces obtendría 20 decibeles. Si estos son 100 veces la potencia de entrada, tengo 30 decibeles. Si estos son 40, sí, 40 veces la potencia de entrada, no, al revés. Son décadas, ¿verdad? Entonces 10 veces, 100 veces, 1000 veces, 1000 entre uno me debería dar 3 y entonces son 30 decibeles. Ahí va, ¿verdad? Las fracciones son por cada década de potencia tengo un valor más. Entonces ahí tengo 10, 20, 30, 40 decibeles. Y eso es en potencias. Entonces la ganancia de potencia, por un ejemplo, la salida son 50 miliwatts y la entrada son 10 miliwatts. La ganancia de potencia son 5 unidades lineales. Y en decibeles me da 7 decibeles, porque es 10 por logaritmo en base de 10 de 5. Son logaritmos en base de 10. Eh, Y si quiero hacerlo con voltaje, el problema es que para voltajes la potencia es voltaje al cuadrado entre resistencia, ¿verdad? Suponiendo que, ¿verdad? El voltaje me va a dar una corriente por la carga, pero la corriente la puedo expresar como voltaje entre resistencia, ¿verdad? La definición es que potencia es voltaje por corriente, pero yo puedo expresar voltaje por
y la corriente es voltaje entre resistencia. Entonces al final esto es V cuadrado entre una resistencia, que la resistencia es ficticia y es desconocida. La mayoría de circuitos de comunicaciones eléctricas usan resistencias de 50 ohmios porque las líneas de transmisión están hechas y acopladas para 50 ohmios por un estándar, pero es un estándar que puede cambiar porque hay cable coaxial de 50 ohmios, hay cable coaxial de 75, hay cable coaxial de 100. Entonces se escogió 50 porque sí. No, los cursos de comunicaciones fijos lo explican mejor que yo. Este, entonces lo van a ver después. Este, pero entonces lo que ponemos en la ecuación de la ganancia en decibeles, ganancia de voltaje, es VO cuadrado entre VI cuadrado. Porque la resistencia se cancela. Entonces la resistencia es irrelevante para la ganancia de voltaje. Porque se cancela arriba y abajo. Lo importante es que la resistencia sea igual en los dos puertos, en la entrada y en la salida. Y entonces me queda 10 logaritmo de VO entre VI al cuadrado. El cuadrado puede salir del logaritmo, entonces por propiedades del logaritmo al frente queda 20, queda la ganancia en unidades lineales aquí VO entre VI. Entonces, si un circuito tiene 5 de ganancia de voltaje, que es diferente a la ganancia de potencia, ¿verdad? Si el amplificador tiene 5 veces un aumento en el voltaje, la ganancia en decibeles son 14 decibeles. Y podemos hacer la conversión al revés. Si yo tengo 14 decibeles y quiero pasarlo a unidades lineales de voltio entre voltio, porque esto sería voltaje entre voltaje, yo tomo la fórmula de definición de los decibeles, que es esta. Lo que dice es que AV en decibeles son 20 logaritmo de AV y yo espejo AV. Entonces vamos a pasar el 20 a dividir, luego sacamos 10 a la, digamos, le vamos a la 10 a la algo a ambos lados, por tanto 10 a la esto, 10 a la esto, que es una operación válida. O por propiedades de logaritmos, ¿verdad? El logaritmo de base 10 de AV es igual a esto. Entonces 10 elevado a esto es igual a AV. La 10 elevado a esto es igual a AV. Y aquí me queda la fórmula inversa de cómo sacar la ganancia en unidades lineales cuando yo tengo decibeles. Entonces 10 a la 14 decibeles entre 20 me da 5, que es lo que estábamos esperando. Esto es un repaso de cómo están definidos los decibeles para tensiones y cómo hacemos conversiones de ganancias de tensiones a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? En el curso anterior seguro vieron los decibeles de potencia, estos son decibeles de voltaje. Y hay otro montón de unidades de decibeles. Está el dBm, por ejemplo. El dBm se define como 10 logaritmo en base 10 de la potencia entre un miliwatt de potencia. Entonces, un miliwatt sería la referencia o la potencia de entrada. ¿Verdad? Entonces el decibel miliwatt o el dBm expresa la unidad de potencia como un logaritmo con respecto a un miliwatt. Entonces, en realidad esto no es una ganancia en sí, sino que esto mide la potencia de una señal que pasa por un cable, ¿verdad? Si yo tengo un cable y mido que en esta carga hay una potencia, ¿verdad? De no sé cuántos watts, 500 watts. Yo lo comparo con un miliwatt y obtengo dBms. Entonces, un miliwatt es la potencia de referencia para los dBms. Y hay otros tipos, ¿verdad? Está el dBu. Entonces, el dBu es una unidad logarítmica de mediciones de voltaje usado en audio profesional para expresar niveles relativos a una referencia de 0.775 voltajes voltios RMS. El U significa sin carga, y entonces mide voltaje sin requerir una impedancia de carga. Entonces hay muchos tipos de decibeles, cada uno tiene como su expresión o su variación, ¿verdad? La idea es que si ven decibeles raros, estos dBV, dBV, ¿verdad? Tienen como referencia un voltio. Entonces siempre la unidad de decibeles puede tener distintas referencias, pero los decibeles puros son potencia de salida entre potencia de entrada y los decibeles puros también pueden ser voltaje de salida entre voltaje de entrada, pero la fórmula lleva un 20, no un 10. Eh, y eso es en particular sobre los decibeles. La frecuencia de menos 3 decibeles, ¿verdad? Es la frecuencia donde, ahora lo hablamos un ratito, la ganancia de voltaje se pierde por un factor de raíz de 2. Entonces la ganancia de voltaje nos da
.707. Y eso lo podemos revisar con esta fórmula, porque entonces 10 elevado a menos 3 decibeles entre 20 sí me da 0.707, ¿verdad? Uno puede hacerlo aquí en la calculadora. 10 elevado a menos 3 decibeles entre 20 es 0.707. Y entonces eso es que el voltaje se atenúa y que la potencia es la mitad de la potencia que podríamos generar eh, con 0 decibeles. 0 decibeles significa una ganancia de uno y una ganancia de uno era un seguidor. Entonces, 0 decibeles es no hay atenuación y no hay amplificación. O sea, 0 decibeles, ¿qué significa 0 decibeles? Es el punto donde la ganancia es unitaria, como la de un seguidor. Y menos 3 es el punto donde la ganancia es 0.707. ¿Verdad? Y ya dijimos que la definición de los polos es que la magnitud sea igual a 1 entre raíz de 2. La magnitud de toda la función es 1 entre raíz de 2, porque estas son funciones de transferencia de voltaje. Y entonces de aquí podemos despejar que omega es 1 entre RC y aquí ya no me quedó el signo negativo ese tan raro que estaba antes, ¿verdad? Entonces esta es la definición formal, ¿verdad? De que la magnitud de la función de transferencia se divide por un factor de raíz de 2 en la frecuencia del polo. Y entonces el polo es la frecuencia de menos 3 decibeles, ¿verdad? Según la definición. Y ahí es donde obtenemos atenuación, ¿verdad? Entonces, si la frecuencia, perdón, si la ganancia era 14 decibeles en banda plana, porque tal vez el amplificador tenía una ganancia de voltaje de 5 en unidades lineales, aquí justo en el pole tiene 11 decibeles. 11 decibeles es un poquito menos, ¿verdad? Pero les dije que es que el diagrama de Bode está construido con líneas rectas, pero en realidad esto es una función continua. Entonces empieza a decrecer antes y después aquí se vuelve asíntota. Esta no me está quedando tan bonito, pero la idea es que esto empieza a bajar, bajar, bajar y después se vuelve asíntota, ¿verdad? Y entonces hay una diferencia entre lo que graficamos a mano y la respuesta real ya del circuito que va a estar después, ¿verdad? Que es el diagrama de Watt es solo la aproximación que hacemos a mano. Em, entonces, para diferentes circuitos, lo que tenemos que hacer es encontrar las funciones de transferencia del circuito, ¿verdad? Mm, En un circuito de fuente común, por ejemplo, este que está aquí, sabemos que el circuito tiene una resistencia y le vamos a poner una capacitancia de carga por ahora, porque no tenemos explicación de dónde salen estas capacitancias. Hasta la próxima clase vamos a ver de dónde salen. Entonces, por ahora vamos a poner una capacitancia en la carga. Si hacemos el modelo pi, la cuestión es que no vamos a estar haciendo modelos pi a cada rato porque ya hicimos demasiados, ¿verdad? En el examen habían hecho uno también. Entonces aquí hacemos el modelo pi solo para ver cómo se ve, pero después vamos a hacer un par de teoremas hoy en la clase. Entonces, aquí tenemos el modelo pi del transistor, que sería VGS, GM, VGS, tenemos resistencia y capacitancia. Eh, la función de transferencia la puedo obtener de este diagrama directamente, ¿verdad? Porque puedo calcular cuánto sube out en términos de VIN. Puedo hacer transformación de fuentes o puedo hacer, ¿verdad? Si hago transformación de fuentes queda fácil porque tengo un divisor de voltaje. Si no hago transformación de fuentes, yo sé que esta corriente multiplicado por toda esta resistencia me da el voltaje de salida con un signo menos. Entonces yo puedo decir que Vout es igual a menos, ¿verdad? Porque el voltaje va a ser positivo abajo, negativo arriba, menos y pongo GM VGS, donde VGS es VIN, entonces GM VIN multiplicado por el paralelo de resistencias, que es RD paralelo con la reactancia capacitiva. Aquí deberíamos anotar que eso es la reactancia capacitiva y no solo el condensador. Y entonces el paralelo de RD con XCL es RD por 1 entre J omega CL entre RD más 1 entre J omega CL, ¿verdad? Este es el paralelo de resistencia con reactancia. Y de esto, el Vin ya lo pasamos a dividir, entonces ya me quedó AV, que es AV de omega o AV de J omega, como lo quieran expresar. Y entonces aquí se cancela esto con esto y ya me queda la función de transferencia. Arriba me quedó la constante de ganancia y abajo me quedó el polo en forma canónica. Esta función está en forma canónica. Entonces, esto de arriba es A sub 0, que es la ganancia de banda plana. Aquí estamos obteniendo la ecuación de ganancia que ya sabíamos que tiene este circuito, ¿verdad? En frecuencias bajas o para la primera parte del curso,
tenemos que la ganancia es menos GMRD, que esa es la ganancia de un fuente común. Pero aquí estamos observando que además de eso tiene un polo, porque le estamos poniendo un condensador. Entonces el condensador, que antes asumíamos que era un circuito abierto para CD y después un corto para CA, aquí no lo podemos asumir corto porque va a tener una frecuencia donde se activa, ¿verdad? Una frecuencia donde a partir de eso el condensador le gana la resistencia y entonces me pone la señal a tierra. Entonces, el polo tiene una frecuencia de 1 sobre RDSL, que es el término que acompaña al J omega, ¿verdad? Entonces, la frecuencia del polo es 1 sobre RDSL. No es RDSL, es el inverso, ¿verdad? Porque es J omega entre el omega del polo, como viene aquí. Y entonces tengo ganancia de banda plana y frecuencia del polo. Con eso puedo graficar. Ahora, estar haciendo estos diagramas a cada rato no es tan útil porque gastamos mucho tiempo. Entonces, la idea es ver un circuito e inspeccionar visualmente en dónde están los polos, ¿verdad? Cuando podamos ver un circuito y sacarle todos los polos así a ojo, este, ya vamos a tener un, un avance. Entonces, observamos que en este nodo que está en rojo, existe una resistencia, existe una capacitancia, y el polo dio exactamente 1 sobre resistencia y capacitancia. Podemos decir que la capacitancia está a tierra. Y yo puedo decir que la resistencia también, porque VD es tierra en corriente alterna. Entonces, tengo que, si tengo resistencia y capacitancia en un nodo y están a tierra, puedo encontrar el polo fácilmente. Entonces, hay un teorema 1 de la clase de hoy. Vamos a ver dos teoremas. El teorema número 1, teorema de polos en los nodos con caminos RS a tierra. Dice que asociamos polos con nodos. En el circuito observamos que existe un polo si el nodo de salida tiene un camino RC a tierra. Entonces, el teorema dice que cada nodo con un camino RC a tierra contribuye con un polo a la función de transferencia. Entonces, de nuevo, si hay camino RC a tierra de un nodo, eh, eso contribuye con un polo. Y el polo está en 1 entre R por C. Entonces, bueno, eso deberíamos ponerlo aquí en esta misma página. Entonces, la frecuencia de este polo es igual a 1 entre la resistencia por la capacitancia. Y es un producto, ¿verdad? Mm, Están en paralelo, pero no se ponen en paralelo, se ponen en producto. Entonces, aquí hay un circuito que tiene un poco más de condensadores. Vemos es que el nodo 1 tiene capacitancia a tierra, nodo 2 tiene capacitancia a tierra. Y entonces, en la entrada yo tengo la fuente y tengo un divisor de voltaje, ¿verdad? La idea es que yo podría sacar esto por divisor de voltaje. Como sé que es un pasabajas, la función de transferencia de un pasabajas ya me la sabía, ¿verdad? Se puede hacer a mano, ¿verdad? Pero observamos que el teorema también cumple cuando tengo la fuente en serie. ¿Por qué? Porque si yo busco el nodo número 1, ¿verdad? El nodo número 1 tiene condensador a tierra, pero también tiene resistencia a tierra, porque este nodo, si yo me paro en el nodo número 1 y veo que hay hacia la izquierda, lo que veo es la resistencia y una fuente que tiene una resistencia equivalente de cero. Y es una fuente de voltaje. Las fuentes de voltaje están cortocircuitadas por dentro. No están cortocircuitadas, pero son un cortocircuito equivalente, ¿verdad? Y entonces yo puedo decir que del nodo 1 hay resistencia a tierra y capacitancia a tierra, ¿verdad? Entonces eso es importante. Aunque tenga una fuente atravesada, el teorema sigue siendo válido. Entonces, el polo de OEG está ¿verdad? Con el teorema, omega del polo 1 es 1 sobre RS por Cin, porque RS es la resistencia en serie y Cin es la capacitancia que está aquí abajo, con corto en la fuente. El polo en el nodo 2 es 1 sobre resistencia del drenador por capacitancia de carga, sería este. Y la ganancia en banda plana la sacamos suponiendo que el circuito opera lo más cerquita a CD posible, ¿verdad? Entonces la ganancia en la parte horizontal para este caso es abriendo los condensadores. Entonces yo quito este condensador y analizo el circuito como antes, ¿verdad? Sabemos que la ganancia de esta configuración es GMRD negativo y que RS no le afecta porque no tengo divisores de tensión en la entrada, ¿verdad? Si los condensadores son abiertos, la tensión de entrada
pasa directamente a la compuerta porque la resistencia no tiene corriente. Con estas tres yo armo la función de transferencia. Entonces aquí arriba va GMRD y abajo van los dos polos que saqué. Entonces es uno más S por RSSIN, que es el inverso de esto. Uno más S por RDSL, que es el segundo polo. Aquí arriba está el análisis completo por modelo pi, digamos. Entonces el voltaje de gate sería el divisor de tensión con respecto a Oin. Es esta fórmula de arriba. Y en esta de la derecha, si yo tengo aquí la fuente adentro, lo que tengo es la ganancia, que es GMRD, y después un factor que va a depender del polo de la salida, que es este aquí. Si yo los pego y los multiplico, me vuelve a dar esta función. Entonces, no hace falta hacerlo a pie. Eso se llama el análisis directo o ¿verdad? El análisis por álgebra. Si tengo el teorema, porque el teorema yo simplemente veo el circuito y reviso. ¿Tiene polo uno? Bueno, nodo uno, nodo 2. Esos nodos tienen resistencia y capacitancia y entonces tengo polos. Y si desconecto los condensadores del circuito o los pongo en la frecuencia donde no me limita la ganancia, eso es importante, ¿verdad? Eh, si estos los pongo en abiertos, yo voy a tener que la onda pasa de izquierda a derecha y cuando pasa por el circuito la ganancia es GMRD. Entonces, con los teoremas es muy rápido analizar circuitos y este teorema va a ser especialmente útil para pues, estudiar todos los circuitos amplificadores, porque entonces no hay que estar haciendo los modelos pi a pie a cada rato. Entonces, el circuito tiene esta función de transferencia, y la armamos a pedacitos y tiene dos polos, polo uno y polo 2, ¿verdad? Este es el polo de la entrada, este es el polo de la salida. Por lo general, el polo de la entrada queda más bajo, casi siempre. Porque el condensador en la entrada generalmente es más alto que el condensador de la salida por características que tienen la mayoría de transistores. Entonces, el polo de la entrada queda a la izquierda, el polo de la salida queda a la derecha, excepto en casos muy particulares. Y entonces el ancho de banda es todo el rango de frecuencias donde no sufrimos atenuación. Aquí después del primer polo ya perdimos la mitad de la potencia. Entonces, el ancho de banda es hasta aquí y el primer polo es el que limita el ancho de banda. El segundo no, ¿verdad? Bueno, el segundo sí limita, pero está más a la derecha. Pero yo tengo señal completa hasta el primer polo. Y entonces definimos el ancho de banda, BW, o bandwidth, como el rango de frecuencias donde el circuito tiene la ganancia máxima. Em, Ahora, me queda un segundo teorema, este, y es que hay algunos circuitos que son muy difíciles de estudiar. Por ejemplo, este tiene un condensador CF entre la entrada y la salida, y puede verse así. Tenemos un circuito donde tengo voltaje de entrada. Vamos a poner voltaje de salida del lado derecho. Esto sube out. Y el condensador está entre la entrada y la salida. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo busco los nodos para analizar por el teorema, este es el nodo uno, pero la capacitancia no está a tierra, está con respecto al nodo 2 y el nodo 2 tampoco está a tierra. Entonces, CF se denomina un condensador flotante. Es un condensador que está entre dos nodos y no está aterrizado ni en el nodo uno ni en el nodo 2. En estos nodos no hay camino a tierra, ¿verdad? Porque el uno tiene resistencia a tierra, pero no tiene capacitancia a tierra porque está flotando. El 2 tiene resistencia a tierra, pero tampoco tiene capacitancia a tierra, ¿verdad? Y observamos que del 2, si el transistor fuera no ideal, sí tiene una resistencia aquí a tierra, entonces RD y RO están en paralelo, pero el condensador está atravesado. La cuestión es que este circuito em, se puede simplificar o el condensador que está aquí se puede reemplazar por dos condensadores equivalentes, que eso es lo que vamos a tratar de hacer con el teorema de Miller, que es el teorema que sigue. Entonces, la idea es ver cómo funciona un condensador. Esto es un detallito de condensadores en nodos diferenciales. Entonces, el funcionamiento de un condensador, yo sé que un condensador es muy básico, ¿verdad? Pero si un condensador lo tenemos positivo, vamos a poner dos fuentes. La idea es que estas fuentes en el instante antes del tiempo cero están precargadas en V de la izquierda y en cero la de la derecha. Entonces el condensador tiene una carga que es positiva del lado izquierdo y negativa del lado derecho. Entonces dice que el voltaje del condensador en este orden es V de D en tiempo menor que cero.
justo cuando cambiamos en t igual a cero, vamos a invertir la polaridad y entonces la izquierda va a pasar a tierra y la derecha va a pasar a VDD. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La idea es que la fuente de la derecha, que va a ser VDD, tiene que cargar el condensador, pero tiene que cargarlo al revés, ¿verdad? Entonces, la cantidad de carga que tiene que mover la fuente, 2 para poder cargar el condensador al revés, tiene que ser Q1, que sería capacitancia por voltaje, para descargarlo completamente hasta que llegue a cero. Y después tiene que volver a aportar otra vez Q2, que sería otra vez la capacitancia y voltaje, ¿verdad? Porque entonces tiene que cargarlo en dirección contraria. Ahí el voltaje es al revés, ¿verdad? Porque si el voltaje estaba positivo de la izquierda, ahora el voltaje es positivo de la derecha y por eso lleva menos. Y entonces tengo que sacar otra vez carga para poder entregar a ese condensador. Entonces el condensador, la cuestión es que la carga almacenada del condensador en el tiempo menor que cero es positiva, porque está positiva de este lado. El tiempo mayor que cero, la carga total del condensador es menos C por VD, porque entonces tiene el positivo del otro lado. Y si yo resto las cargas, al final tengo 2C por VD. Entonces la fuente aportó dos veces la carga. Lo que ve el circuito es que el nodo 2 movió dos Q y el nodo uno pues tiene que sacar los electrones para la izquierda, entonces la fuente uno también recibió dos veces la carga. Siendo un condensador de un solo valor, ¿verdad? Condensador de la capacitancia única, al final para la fuente es lo mismo que cargar un condensador de 2C o que descargar un condensador de 2C desde VD hasta cero, ¿verdad? Desde VD hasta cero. Lo que sabemos es que el condensador lo cargamos desde menos VDD hasta más VDD, pero en términos prácticos, la fuente puede ver que aportó corriente para cargar un condensador de 12 desde cero hasta VDD, ¿verdad? Porque esa fue la gradita, ¿verdad? Estaba primero en cero y después pasó a VDD, entonces la fuente ve que pasó de cero hasta VDD y entonces el condensador equivalente que ve es 2C. Entonces yo puedo tomar un condensador único y hacer un modelo equivalente que sea 2C a la izquierda y 2C a la derecha. Y esa es la intención del teorema de Miller. Yo puedo tomar una capacitancia flotante y partirla en dos condensadores a la izquierda y a la derecha. La idea es que el circuito no se dé cuenta, ¿verdad? De que hicimos ese cambio, porque no es que vamos a ir a cambiar el circuito físicamente, es que vamos a hacer un equivalente para hacer el álgebra o los cálculos a mano. Y entonces, lo que tenemos de teorema de Miller es que una impedancia flotante, una impedancia entre dos nodos, por ejemplo, Z, que es genérica, que no necesariamente es un condensador, puede ser una resistencia, puede ser un inductor. Cualquier elemento de circuito se puede reemplazar por dos elementos aterrizados entre esos dos nodos. El requisito es que entre el nodo uno y el nodo 2 eh, tengo dos requisitos. Uno es que cuando hagamos el cambio, el circuito no se dé cuenta, ¿verdad? El circuito no debe sentir el cambio. Y eso significa que V1 tiene que ser el mismo después del cambio. Entonces V1 tiene que ser el mismo. Y que la corriente I1 que aporta al circuito sea la misma I1 que aporta por esta resistencia. Y lo mismo en el 2. V2 tiene que ser V2 a la derecha. I2 tiene que entrar al nodo 2. I2 tiene que subir. Aquí la cuestión es que, ¿verdad? Si yo tengo un voltaje, la única forma de que la corriente suba es que el voltaje sea negativo, ¿verdad? O que la fase de la señal I2 esté invertida, porque esto también funciona en corriente alterna. La idea es que esto lo hacemos para CA. Entonces, el teorema lo que dice es que una impedancia se puede descomponer en dos impedancias a tierra. La impedancia flotante se descompone en dos impedancias a tierra, es la definición. Y el otro requisito es que yo tengo que conocer cuánta ganancia hay del nodo uno al nodo 2. Eso es importantísimo. Necesito saber cuánta ganancia hay de uno hasta 2. Entonces, el condensador en estos casos, para este circuito, la ganancia de uno a 2 es GMRD, con un signo menos, ¿verdad? Entonces, ahí tengo la ganancia del nodo uno al nodo 2. Porque entonces, cuando hacemos la descomposición, em, esta es la demostración del teorema para después ir y decir cómo es que se ve, ¿verdad? Cómo se usa. Lo que dice es que si este circuito tiene
tensiones y corrientes, la corriente que entrega el nodo uno se puede definir como I1, ¿verdad? Entonces I1 en este circuito original es V1 menos V2 entre ZF, que sería esta de aquí, ¿verdad? V1 menos V2 entre ZF es la corriente que va para la derecha. Y eso después del cambio tiene que ser igual a V1 entre Z1, ¿verdad? ZF es la flotante y Z1 es la de la izquierda. Entonces yo igualo el circuito original con el circuito de la derecha, porque la corriente tiene que mantenerse. Y en el segundo, la corriente I2 por este circuito sería V1 menos V2 entre ZF, con esa dirección, ¿verdad? Hacia la derecha. Entonces V1 menos V2 entre ZF. Y a la derecha, si yo hago V2 entre I2, me da corriente para abajo. Entonces tengo que ponerle menos V2 entre Z2 para que tengamos I2 para arriba. Esta también es válida. De estas dos ecuaciones, yo puedo despejar cuánto es Z1 y cuánto es Z2 en términos de los voltajes, ¿verdad? Y entonces Z1 es ZF por una relación de voltajes y Z2 es ZF por una relación de voltajes. Los voltajes los puedo expresar con las ganancias porque V1 y V2 eh, están relacionados por la ganancia del circuito. Entonces, de la izquierda, si sacamos a factor común del lado abajo un V1, vamos a ver, esta del lado abajo puedo sacar a factor común V1 y entonces me queda 1 menos V2 entre V1. 1 menos V2 entre V1. Cancelo estos V1s y queda 1 entre 1 menos V2 entre V1. Esto de aquí, V2 entre V1, es la ganancia de voltaje entre el 2 y el 1, ¿verdad? Y esta que está en gris es la fórmula del teorema de Miller para impedancias. Impedancias genéricas, que dijimos pueden ser resistencias, condensadores e inductores. A la derecha tengo menos V2 y puedo sacar a factor común del lado derecho un V2. Entonces saco el V2 y bueno, puedo sacarlo con un signo menos. Entonces me va a quedar 1 menos V1 entre V2. Los V2 se cancelan y al final esto es 1 entre 1 menos el inverso de A21, porque esto es V2 entre V1 al revés, ¿verdad? Entonces la diferencia es que esta tiene A21 y esta tiene el inverso de A21. Y estas son las fórmulas de Miller genéricas. Para circuitos, y especialmente para partir condensadores, la impedancia es 1 entre S por C y 1 entre S por C, ¿verdad? Entonces Z1 es 1 entre S por C1, ZF es 1 entre S por C, S, ZF es 1 entre S por CF. Y aquí lo mismo, entonces cuando pasamos C1, bueno, los S se cancelan siempre y cuando S sea diferente de 0, entonces esto funciona en CA. En CD no, porque el condensador está abierto, ¿verdad? Pero en CA S se cancela y podemos pasar CF aquí arriba con todo y lo que está aquí en el denominador arriba y C1 aquí arriba. Entonces esta es la fórmula para partir un condensador y esta es la fórmula para partir un condensador por teorema de Miller. Estos dos son importantísimos porque entonces en un circuito como este, donde tenemos un condensador flotante que no podemos analizar por 1 entre RC y 1 entre RC, al final CF lo partimos en un condensador C1 y un condensador C2. C1 está en la entrada, C2 está en la salida y este circuito ya lo vimos. Dijimos que tiene un polo en la entrada, el polo en la entrada está en 1 sobre RS por C1, eso es el polo 1. El polo 2 estaría en la salida, que está en una frecuencia 1 entre RD por C2. Y la ganancia en banda plana es hacer que los condensadores no afecten el circuito. Entonces, en este caso, estos condensadores yo los dejo abiertos porque con condensadores abiertos no tengo afectación. Es importante porque si yo tengo condensadores en serie, por ejemplo, un circuito que tenga aquí un condensador y después tiene otras cosas, esos condensadores para banda plana tengo que ponerlos en corto. Entonces, la idea es que el condensador no me afecte la respuesta del circuito, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, de momento, para este que estábamos viendo, CF lo partimos, tenemos polo en la entrada, polo en la salida, y sin los condensadores puedo sacar la ganancia en banda plana. Entonces, AV sería menos GM RD. Y cuando armamos la función de transferencia H de J omega o H de S, ponemos la ganancia de banda plana arriba y ponemos los polos que hayamos sacado. Entonces aquí tengo 1 más J omega por RSC1, 1 más
J omega por R de C2, porque los polos están en la función de transferencia con inversos, ¿verdad? Entonces, J omega y el inverso del polo, J omega y el inverso del polo. O J omega entre el polo. O sea, lo que tendríamos que hacer es, eso es uno más J omega entre la frecuencia del polo, y la frecuencia del polo era uno entre RSC1. Por eso es que este pasa para arriba, ¿verdad? Y así tengo un método para sacar funciones de transferencia. El teorema tiene un problema y es que solo me da polos, no me da ceros, ¿verdad? Entonces, si el circuito tiene algún cero, no lo veo. Eh, y de la misma manera, si yo tuviera, vamos a ver después esos casos, si yo tuviera Vin, el condensador C1 y la resistencia a tierra, eso es un filtro pasa altas. Entonces, de aquí yo veo el polo, pero no veo el cero. Eh, Y entonces después vamos a tener que sacar otro teorema. El teorema es que si hay un condensador en serie, me introduce ceros en el origen, pero ese lo vamos a ver después. Por ahora, hoy tenemos un teorema que es el teorema de que cada nodo tiene polos con caminos RC si el nodo tiene caminos RC a tierra. Y el teorema de Miller, que son estas que están en magenta, me dice que un condensador flotante se puede descomponer en dos condensadores siempre y cuando yo conozca la ganancia. Y importante es observar este menos, ¿verdad? Este menos eh, es independiente de el signo que tenga la ganancia aquí adentro. Es decir, si en el circuito la ganancia es negativa, en este caso, ¿verdad? Yo podría calcular que C1 es igual a el condensador flotante por uno menos a 2,1. Entonces tengo que poner menos menos. La mayoría de condensadores flotantes es más grande que los condensadores originales. Entonces, si este condensador era de 2 nanofaradios, este condensador va a quedar más grande que 2 nanofaradios, porque este término es mayor que uno, ¿verdad? Porque es una suma. Es uno más una parte. Y el condensador CF, para la parte 2 del condensador C2 sería uno menos, y aquí va el inverso de A21, que también es uno más una fracción. Entonces, este término también es mayor que uno. En todo caso, C1 es mayor que CF y C2 es mayor que CF, y a eso se le llama la multiplicación de Miller, porque el condensador se multiplica por su ganancia. Entonces, si este circuito tiene una ganancia de 100, por ejemplo, el condensador de la entrada va a quedar multiplicado 101 veces. Entonces, aquí tendríamos un condensador de 2 nanofaradios por 101, ¿verdad? El de la salida no tanto, porque es uno más uno sobre 100. Entonces es 1,01. Y por eso los condensadores de la entrada son mucho más grandes que los condensadores de la salida, porque la fórmula de Miller lo que dice es que el condensador de la entrada es enorme y el condensador de la salida es más grande, pero no significativamente más grande, cuando las ganancias son altas. Que a veces se hace a propósito, a veces uno pone intencionalmente mucha ganancia para partir un condensador y que quede muy grande en la entrada, pero eso lo vemos después. Eh, por ejemplo, en los operacionales, en el de la tarea, el circuito de la tarea funciona, pero no es muy estable, y entonces se le agrega capacitancia de manera intencional para disminuir la ganancia en cierto rango de frecuencias, y lo que se hace es que se le pone un condensador de Miller. Entonces hay operacionales que están compensados por Miller. Vamos a ver op amp Miller compensation. Y bueno, un circuito de amplificador operacional lo que se hace es que se pone una resistencia y una capacitancia. La capacitancia es para bajar la frecuencia o la amplificación en ciertas frecuencias, y la resistencia es para cancelar un cero que da problemas. Este, pero eso es más avanzado, entonces hay que verlo con mucha paciencia. Por ahora, esa es la clase. Entonces tenemos teorema de Miller, teorema de respuesta de polos con nodos. Y lo que voy a hacer de una vez es enviarles la comunicación de las actividades de la próxima semana. Entonces, para recapitular, este es esta hojita. Ya hoy hicimos estas, bueno, esta semana hicimos bien las clases.
La otra semana no hay nada ni presencial ni virtual. Vamos a hacer videos de YouTube. Entonces, semana 10 es en YouTube. Y yo les aviso cuando los videos están, porque tengo que hacerlos. Semana 11 tenemos una clase presencial. El viernes hay asueto. Y semana 12 las dos clases son presenciales. Entonces, de momento eso es todo por hoy. Gracias por venir, los que vinieron, que son poquitos. Muchas gracias. Este, y ahí nos hablamos. Eso sería todo por hoy.